Hola, bienvenida, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Una sociedad enferma con enfermos se cría desde algunas instituciones públicas corruptas, cómplices de la dejadez familiar. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el promedio de los números múltiplos de 3. Se plantea la solución en un programa de 32 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Objective-C es compatible con estos lenguajes. Veamos la función ejecutar entre las líneas 15 a 19. Esta función usa la función nslog, que permite mostrar información por pantalla. Aquí se muestra directamente el resultado. Como la suma de los múltiplos de 3 se genera con la fórmula n por 3 más n por 3 sobre 2, a esta fórmula la dividimos sobre n y así hallamos el promedio. Recuerde que un promedio es la suma de datos sobre el número de datos. En este caso n viene a ser el número. Bien, entonces le invitamos a visitar la tutoría promedio de múltiplos de 3 en Turbo C. Allí se explica más detalladamente esta serie y esa fórmula. Entonces este programa está orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases y atributos, o mejor, usando clases que se componen de atributos y comportamientos. Por ejemplo, usted puede crear la clase jugador y esa clase tendrá como atributos el tipo de jugador, el rol, el nivel de fuerza, es decir, varios atributos. Y como comportamientos, entonces, si es por ejemplo una clase para un videojuego, entonces puede ser el nivel de velocidad. Recuerda que los comportamientos son funciones o acciones del objeto, entonces también el saltar, el correr, etcétera. Y una vez usted defina esta clase, puede instanciar objetos de esa clase. Si usted instancia 5 objetos de esa clase, tendrá 5 jugadores diferentes. A pesar de que reutilizan la clase, son diferentes entre sí porque tienen atributos diferentes. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las directivas @interface y @end, línea 5 a 7. Entonces, nombramos la clase como el promedio números múltiplos de 3, 2 puntos. Y luego se hace referencia a la clase NSObject, la clase principal de Objective-C. Y aquí entonces irían los atributos de la clase. Esta clase entonces no declara ningún atributo o variable de instancia, ya que simplemente una función va a recibir un valor y muestra el resultado. Precisamente esa función hay que declararla en la línea 6, en la interfaz. Recuerde que esa función es un comportamiento, entonces para declarar funciones, primero se indica el nivel del método, con menos indicamos que es un método de instancia, luego el tipo de dato que retorna, entonces void indica que retorna vacío, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último los parámetros que recibe. Entonces esta función ejecutar va a recibir como parámetros una variable tipo entero llamada número. Los parámetros se separan por 2 puntos. Cada parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Veamos la implementación entre las líneas 9 a 20. La implementación entre las directivas @implementation y @end. En la implementación internamente se importa la interfaz del archivo. Es decir, para programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. Recuerde que usted puede programar la interfaz en un archivo con extensión .h y la implementación en otro con extensión .m. Y luego estos archivos se importan desde la clase que los vaya a usar para evitar copiar y pegar el código de la clase, como en este caso. Entonces continuamos con la implementación. En la implementación, línea 10 a 14, vemos un método especial llamado init. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros.
Este método se invoca desde que se instancia, o sea, cuando se instancian objetos de esta clase, se invocará este constructor, es decir, en la línea 28. Y el constructor, por lo general, inicializa las variables de instancia o atributos. Como este programa no tiene, el constructor queda vacío. Ya vimos la función ejecutar y con esto queda lista la implementación, la interfaz y la clase de promedio de números múltiplos de 3. Entonces, para usar esta clase vamos a instanciar objetos. Eso lo hacemos en el main, en la línea 22 a 32. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entre el main, línea 24 a 27, vamos a declarar una variable de tipo entero llamada número y recibimos este valor por parte del usuario. Línea 28, lo que se hace es crear un puntero llamado obj de la clase promedio de números múltiplos de 3. Este puntero entonces se va a instanciar con un objeto de esta clase. Entonces, para eso primero reservamos memoria de esta clase promedio de números múltiplos de 3, y a ese espacio de memoria reservado invocamos el constructor init. Con esto entonces ya queda un espacio de memoria con la estructura de un objeto de la clase promedio de números múltiplos de 3. obj apunta a este objeto y ya se podrá usar la clase. Entonces, en la línea 29 entre corchetes nombramos el puntero obj seguido de la función ejecutar y le enviamos como parámetro el valor de la variable número. Recuerde que cada parámetro irá separado por dos puntos. Un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable, pero en este caso, como se va a enviar a una función, simplemente se envía el valor entero o el nombre de variable. Con ese compilador salta de la línea 29 a la línea 15 y continúa con el programa. Este parámetro pasa por referencia ya que obj es un puntero. Y en la línea 30 se libera la memoria dinámica creada invocando al método relays. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un programa que permita hallar el promedio de los números múltiplos de 3. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si eso te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en